Salmo número 36, versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Amén. Este Salmo 36 es un salmo de David. Hasta aquí hemos visto casi exclusivamente salmos de David. Y es interesante porque este salmo ya es uno de los pocos que hasta aquí se le atribuye a David la autoría, pero se habla de David como siervo de Jehová. Hasta aquí solamente el Salmo 18 se menciona como siervo de Jehová, ese salmo tan lindo que dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi roca, mi salvación, ¿verdad? Y este es otro salmo en el cual ya el autor es David, siervo de Jehová. Entonces esto me señala de que realmente David aquí ya ha pasado una experiencia de vida con Dios, en la cual él ha tomado una decisión, la decisión de consagrarse al Señor, la decisión de encauzar su vida en la obediencia a la palabra de Dios. Podemos decir que en estos salmos vemos a un David maduro, como un creyente maduro. Y él observa la realidad de la sociedad, él observa el mundo, él observa a la mayoría de los seres humanos que conforman la comunidad. ¿Y cómo los ve? Los ve como hombres impíos. Lamentablemente ve a hombres que se alejan de Dios, hombres que viven sin Dios, como si Dios no existiera. Y por eso es que comienza el Salmo diciendo: la iniquidad del impío me dice al corazón. Miren, la maldad del pecador, ya la pecaminosidad del pecado que veo en esas vidas, habla a mi ser, habla a mi corazón, ya, y me dice: esos hombres no tienen temor de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es impresionante cómo David observa la sociedad y hace un diagnóstico, y la característica es que la mayoría de los hombres ya viven en su pecado, no les importa el mal que pueden hacer. Ya la iniquidad del impío habla, es un testimonio, por supuesto, ya porque habla de cómo es la persona en su interior. Y la característica es que no respeta a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la característica del mundo. Podríamos decir, bueno, entonces el mundo es ateo. Hay un alto porcentaje de personas que son ateos, son agnósticos, que no consideran a Dios en sus vidas. Sería como dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios, y se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso dice el Salmo 14. Y seguramente David ve que hay muchos hombres ya que son ateos, que no creen en Dios, y por ende no hay respeto a Dios y viven como si Dios no existiera.
pero es una minoría. Para David, sin duda, la mayoría de los hombres tiene un ateísmo práctico, es decir, no se declaran ateos, pero viven como si Dios no existiera, teniendo quizás una religión, es decir, pueden ser prosélitos de una religión y se escudan en que ellos dicen que creen en Dios, que tienen su religión, sin embargo, por su fruto los conoceréis. Su vida no habla de que viven una relación con Dios. Y esos hombres viven en maldad, viven fuera de la voluntad de Dios, porque no tienen respeto por el Señor. Todo lo contrario, esos hombres, esa sociedad se lisonjea, se adula, se ensalza a sí mismo, cree que realmente son buenas personas, creen que Dios debiera ya estar contento con su proceder en la vida. Se lisonjean, por tanto, en sus propios ojos. ¿Por qué? Porque siempre están frente al espejo de ellos mismos. Entonces, frente al espejo propio, claro, ellos no ven su pecado, ellos no ven su distanciamiento de Dios, ¿ya? Y por ende creen que están viviendo bien. Total, yo creo en Dios, ¿ya? Total, yo tengo mi religión, ¿ya? Y por lo tanto no ven, ¿ya? E incluso no solamente no ven su realidad, sino que pueden llegar a pensar de que su pecado, su iniquidad, su maldad no será descubierta, no será hallada. Y Dios todo lo ve. Y Dios dice la palabra que el pecado oculto lo saca a la luz. O sea que tarde o temprano ese hombre va a rendir cuentas a Dios, pero vive como si nunca fuera a rendir cuentas a Dios y cree que su maldad no será hallada y tampoco que su vida es aborrecida. Él no sabe que Dios, si bien es cierto, ama al pecador, Dios aborrece al pecado. Y si ese hombre vive como si no existiera Dios, vive una vida independizada de Dios, está viviendo en el principal pecado, por lo tanto no está bajo la voluntad de Dios y no está recibiendo aprobación de Dios. Todo lo contrario, Dios está aborreciendo. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Normalmente todo lo que ellos hablan ya son palabras de maldad, son palabras negativas, son palabras de crítica, de murmuración, ya de sacarle el cuero a otra persona. Normalmente esa gente no tiene temor de Dios y no controla su lengua. Si controlara su lengua, mire, el 90% de los pecados estarían ya totalmente aplacados, pero es un hombre que da rienda suelta a su boca y habla maldad y habla fraude, es decir, su boca está llena de mentira, está llena de engaño. Ese es el fraude, porque vive engañado. Dice que ha dejado de ser cuerdo, es como que viviera fuera de su cabal juicio. Fíjense que ayer en la clase de Deuteronomio vimos en el capítulo 32 ya el cántico de Moisés, y en un versículo, el versículo 6, ya Moisés en ese cántico ya denuncia a Israel porque frente a la gracia, a la misericordia y al amor de Dios, Israel ha respondido, le ha pagado a Dios con locura, y dice justamente: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Porque cuando uno no tiene temor de Dios, se aleja del principio de la sabiduría y se trastorna. Alejado de Dios, la persona vive como si no estuviera en su cabal juicio. Eso es lo que pasó también con el hijo pródigo, que se largó a vivir su vida ya independizado de Dios y cada vez fue cayendo más y más en su pecado, hasta que dice la Biblia, y volviendo en sí.
y volviendo en sí se dio cuenta de su situación, se arrepintió y volvió al Padre. Pero mientras vivía alejado de Dios, pareciera que andaba en una locura, parecía que no andaba en su cabal juicio. El hombre que realmente vive en su pecado sin tener temor de Dios, ha dejado de ser cuerdo y lentamente en su vida deja de hacer el bien. Y cuando dejas de hacer el bien, entonces empiezas a hacer el mal. Es la denuncia que hizo Jesucristo a muchos que escucharon al Señor, que vieron al Señor Jesús caminar con ellos, pero el Señor les dijo: amaron más las tinieblas que la luz. Aman más las tinieblas que la luz. Ese es este hombre impío, y que no solamente ya vive alejado de Dios, sino que incluso en el lugar de reposo, que es en la cama, cuando él debe descansar, él ahí maquina, él medita maldad sobre su cama. Es decir, empieza Satanás, por supuesto, a influenciar de una manera tan especial en esta persona que le cuesta realmente ya andar en el camino correcto. Por eso que dice, está en camino no bueno, porque se ha extraviado, se ha perdido del verdadero propósito de su vida. Está perdido, está extraviado. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese hombre necesita volver a relacionarse con Dios, y esa relación se hace por vía de arrepentimiento y conversión. Poner su fe en el Señor, que dio toda su vida para perdonar tus pecados, y en ese momento se instaura una nueva relación, porque a Dios le interesa que sus hijos se relacionen con Él, no que lo tengan a distancia, ya aunque digan creo en Dios. Eso es para Dios un hombre impío, ya. Y además esta persona además de vivir fuera de la voluntad de Dios, del camino que le da vida y vida en abundancia, va a sufrir las consecuencias del pecado, y lo peor, que el día de mañana ya tendrá que rendir cuentas al Señor, y se está acercando aceleradamente a una perdición eterna, a un estado en el infierno por el resto de la eternidad. Y en ese contexto, incluso el versículo 4 dice: el mal no aborrece. Por supuesto, si ese hombre está cegado frente a la verdad, ya, y vive una vida de pecado, por supuesto que él hace causa común. Él aplaude a otro similar a él. Él hace causa común con el grupo de la sociedad que vive sin Dios y que desarrolla una profundidad de vida en el pecado. Todo lo contrario como debiera ser, porque Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por lo tanto, todo hijo de Dios tiene que aborrecer el pecado. Ya tenemos que amar al prójimo, pero tenemos que ser claros en decir ya que a lo bueno se le llama bueno y a lo malo malo, y no como dice Isaías, que la sociedad tan loca y tan confundida como este hombre que se describe aquí en el Salmo 36, dice que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Es decir, vive en un relativismo moral ya que no tiene ningún asidero, una vida sin ser consecuente, ya, porque es llevado por todo viento de doctrina y por toda influencia de la sociedad. En contraste con este hombre sin Dios, este hombre impío, como dice el versículo 1, que tiene la característica de que no respeta a Dios, no considera a Dios en su vida, no tiene una relación con Dios. El salmista entonces pone sus ojos, saca los ojos de la sociedad y pone sus ojos en el Señor. Y el contraste es enorme, porque Dios
es el antónimo de ese hombre pecador que vive conforme a los principios del enemigo, a los principios del diablo. Sin embargo, Jehová dice: hasta los cielos llega tu misericordia. El Señor es un Dios lleno de misericordia. La misericordia de Dios llega hasta los cielos, lo abarca todo. Y tu fidelidad, Dios es fiel, Dios es veraz, Dios habla siempre con la verdad, Dios cumple su palabra. Todo lo contrario, la sociedad hoy día sin Dios carece de misericordia. Ya no hay respeto ni amor al prójimo. Ya si no hay respeto por Dios, no hay respeto. Y te puede, un delincuente te puede quitar la vida, quizás por, no sé, por $2-3 o por un celular, por decir algo. No hay respeto, ¿se dan cuenta? Hermano, aquí David empieza a mostrar atributos de Dios que deben estar en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe estar lleno de misericordia y debe ser fiel a Dios y también fiel a su prójimo. Su palabra tiene que ser veraz. Si dice sí, es sí. Si no, es no. Ya que esa debe ser la forma como Él se conduce, con rectitud. Ya, y la fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes. Todo es enorme en el Señor. Otro atributo del Señor, aparte de la misericordia y la fidelidad, es la justicia de Dios. La justicia de Dios es como los montes de Dios, es decir, la justicia del Señor, que estamos llamados a vivir en justicia, en rectitud, en integridad. Dice que debe ser como un monte. Eso significa que debe ser ya inamovible, estable, fuerte, grande. Así debe ser la vida de todo hijo de Dios, bien estable, firme en su fe en el Señor, caminando en fe. Tus juicios, abismo grande, porque el juicio de Dios al cual el impío cree que nunca va a enfrentar, se va a enfrentar y llegará a ser un abismo grande. Es decir, la caída es fuerte el día en que el Señor se manifieste en la vida del pecador, porque Dios no dejará por inocente al culpable. El Señor es santo, es justo, y Él entonces ya emitirá juicio. El Dios de toda la tierra no ha de juzgar lo que es justo. Sí, Dios es justo y juzgará. ¿Ya? Y en este Dios de misericordia, en este Dios fiel, en este Dios de justicia, el hombre y hasta los animales, toda la humanidad se sostiene, ya se conserva. Oh Jehová, al hombre, ya, y al animal conservas, porque ese es el amor de Dios, la providencia de Dios, porque Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él hace caer la lluvia sobre justos e injustos, pero algún día Él hará una diferencia. Y el Señor Jesús lo menciona en Mateo 25, dirá a los de la derecha: venid, amados de mi Padre, las ovejas, y también hará venir a los de la izquierda, que son los cabritos, y les dirá: a ustedes no les conozco, y serán echados al lago de fuego que arde con azufre. Así que, hermanos, el gran contraste entre el amor, la misericordia, la justicia, la fidelidad de Dios, que deben ser características de aquella vida que vive en comunión, en relación con Dios. ¿Quién? El creyente, el siervo de Dios como David. Y usted y yo estamos llamados como hijos de Dios a ser consagrados, siervos al Señor, mostrando estos atributos y siendo luz en medio de una sociedad de corrupción, de oscuridad, de tinieblas, como menciona los primeros 4 versículos este salmo. Así que, hermanos, el llamado es a seguir siempre caminando tomado de la mano del Señor.
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El resto es locura. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Amén.